¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Enfoques Jurídicos. Boris de León, su servidor, les da las gracias por la sintonía. En esta oportunidad contaremos con la grata presencia del profesor Napoleón Esteves Lavandier, juez de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, con quien hablaremos acerca de las principales novedades de la Ley 2-23 sobre el recurso de casación. Regresamos en breve. Bien amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos. Bienvenido, Napoleón. Hola, gracias. ¿Cómo tú estás, Boris? Gracias por la invitación. Aquí a tus órdenes siempre. Muy bien, para nosotros es un placer tenerte, Napoleón, en el programa porque estamos, digamos que, viviendo una ocasión muy especial en lo que es el desarrollo del sistema judicial dominicano. Estamos prácticamente en el primer mes de vigencia de la Ley 2-23 sobre el recurso de casación, que viene a modificar, o que modificó realmente ya, la ley sobre procedimiento de casación de 1953. Es decir, que estamos ante una pieza que sustituye completamente una norma que tenía más de 60, 70 años de vigencia en el país y que para muchos televidentes va a significar pues una transformación de cómo se desarrolla el recurso de casación en el país y cuáles son sus implicaciones. Y por ello, primero nos gustaría saber cuáles fueron los motivos que justificaron que se promoviera una modificación a la ley anterior. Bueno, como ya tú bien mencionaste, estábamos hablando de que la ley 3726 es de 1953. Va para 70 años esa ley. Es decir, está para pensión ya. Entonces, se hacía realmente necesario una transformación del recurso de casación de manera general, puesto que en todos los países, en el derecho comparado, la casación ha ido evolucionando. Ha ido evolucionando incluso hasta en la naturaleza misma del recurso de casación, donde ya necesitábamos un recurso de casación más efectivo, un recurso de casación que, en el caso de la República Dominicana, que teníamos una ley que establecía que la Corte de Casación es la encargada de la unificación de la jurisprudencia, y sin embargo no teníamos la fortaleza de esa jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia para ser respetada por los órganos inferiores, ya que eso también retrasa, y teníamos lo que se llamaba la casación múltiple, que era el envío obligatorio que tenía que hacer la Suprema Corte de Justicia cuando decidía anular una decisión. Y esa era la parte de la característica negativa del recurso, de que no podía decidir nada y simplemente tenía que enviar a un juez de envío o a un tribunal de envío para que dictara una nueva decisión. Ya con esta nueva ley, incluso ya la Corte de Casación podrá sustituir la decisión que dicta el juez de la sentencia impugnada, para así darle más eficacia y rapidez a los procesos. No es para agilidad solamente del recurso, sino para que el proceso globalmente, el ciclo procesal, termine lo más pronto posible. Muy bien. Napoleón, ¿cuáles cambios introduce la nueva ley 2-23 con relación a la admisibilidad del recurso? Nosotros hemos escuchado que, bueno, y sabemos que hay una sentencia del 2015 o 2014 del Tribunal Constitucional que ordenaba al Congreso o exhortaba al Congreso que realizase una nueva modificación a la ley sobre el procedimiento de casación sobre la base de la declaratoria de inconstitucionalidad del requisito de los 200 salarios que se exigía en virtud de una modificación que se hizo en el 2008 y que básicamente establecía que para acceder al recurso de casación la sentencia o la demanda tenía que contraerse a una pretensión de por lo menos 200 salarios mínimos en términos de cuantificación económica. En su momento, pues eso se criticó porque se entendía que representaba una barrera importante para el acceso a este recurso, y quisiéramos saber cuál fue al final la configuración legislativa que se le dio a ese tema, y también que nos expliques, porque también algo, digamos, fundamental que dijo el Tribunal Constitucional, pues fue que se tenía que regular
el recurso en base al interés casacional. Y yo creo que el interés casacional es un nuevo concepto para los dominicanos y sería importante ver cuáles son las pinceladas que nos da la ley con relación al mismo. Fíjate, el recurso de casación, aun cuando ha tenido una modificación sustancial con esta ley 2 del 2023, es un recurso que no cambia su naturaleza de ser un recurso extraordinario. Su naturaleza sigue siendo extraordinario. Su naturaleza sigue siendo que la Corte de Casación no es una tercera instancia. O sea, esa naturaleza originaria del recurso de casación no ha cambiado. Por lo que el recurso de casación puede ser objeto de, tú hablabas de acceso, que limite el acceso, puede ser limitado el acceso al recurso de casación. Porque el recurso de casación es un recurso extraordinario porque ya han pasado 2 instancias de fondo. Exacto. Entonces, el recurso de casación ha sido sometido a unos presupuestos de admisibilidad, lo había con la ley 3726, pero ahora esta ley 223 robustece más los filtros para llegar a la casación. 3 ejes fundamentales. El artículo 10 de la nueva ley establece que, en primer lugar, el recurso de casación será admisible en determinadas materias. Por ejemplo, derecho al consumidor, referimiento. O sea, automáticamente son admisibles, lógicamente cumpliendo con los otros requisitos de admisibilidad como el plazo, etc. 2, entonces establece el tema de la cuantía al que tú te refieres. Ciertamente la ley 491 del 2008 había introducido una modificación a la ley 3726 estableciendo en el literal C de párrafo 2 del artículo 5, establecía el presupuesto de admisibilidad de que el litigio no podía envolver menos de 200 salarios mínimos para poder acceder a la casación. Es decir, para poder ser impugnada la decisión en casación, el proceso o la sentencia impugnada tenía que referirse a más de 200 salarios mínimos. Esa disposición, que fue atacada ante el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional acogió un recurso en virtud de la sentencia TC 048915, en la cual, en efecto, declaró no conforme con la Constitución esa norma, esa disposición de los 200 salarios mínimos, estableciendo no que era inconstitucional establecer un monto, una cuantía de admisibilidad, sino que el monto de 200 salarios mínimos era irrazonable. La última vez que estuve por aquí estuvimos hablando y te admitía que yo era de los que entendía que ciertamente 200 salarios mínimos era excesivo para evaluar la admisibilidad del recurso. Entonces, esta nueva ley ha establecido un monto de 50 salarios mínimos. Hay que tener en cuenta que esta ley, y es algo importante, esta ley, ¿qué abarca esta ley? ¿Cuál es el campo de acción de esta ley? El campo de acción de esta ley son los recursos de casación que se introducen ante la primera sala y ante la tercera sala. Es decir, la materia civil, comercial, laboral, inmobiliario, contencioso administrativo y contencioso tributario. Esas mismas materias, si son objeto de recurso de casación ante la sala reunida, también aplica la ley. ¿Qué es lo importante de establecer esto? Que en la materia laboral, tú sabes que el Código de Trabajo establece 20 salarios mínimos. Esta ley respeta esa cuantía y no varía los 20 salarios que se establece en materia laboral. Entonces, la cuantía, en el ordinal 2 de ese artículo 10, se regula y se establece y se dispone que solo aplique ese presupuesto para las sentencias que se limitan, cuyo objeto de la demanda es exclusivamente cobro de dinero, devolución, reembolso, o sea, que sea evaluable en dinero, única y exclusivamente. Es decir, que si estamos hablando que hay una petición de daños y perjuicios, pero lo principal es una resolución de contrato, no aplica el tema de la cuantía, porque eso es accesorio, sino que el objeto principal debe ser el cobro de dinero. También aclara y especifica que el monto lo va a determinar la Corte de Casación del monto debatido ante la única o la última instancia, es decir, donde viene la sentencia impugnada. Exacto. Entonces ya yo no tengo que investigar cuánto fue que se demandó, nada de eso. Yo tengo que ir únicamente a la sentencia impugnada. Y lo otro que establece ese ordinal también importante es que no se suman los accesorios. Es decir, que los intereses no se suman para evaluar esa cuantía. Y lo otro que establece es que solo se toma en cuenta desde la óptica del recurrente.
Es decir, que si el recurrido demandó reconvencionalmente, no es que le vamos a sumar lo que demandó el recurrido, sino es desde los intereses del recurrente. Okay. Entonces, ese ordinal 2 del artículo 10 es que renueva lo que es la cuantía que había sido declarada nula y no se estaba aplicando. Y un tercer presupuesto, que es el más importante, o el que más ha llamado la atención, todos son importantes, es el tema del interés casacional. Exacto. El interés casacional es definido como el interés que motiva a la Suprema Corte de Justicia a decidir sobre uno u otro caso, no obstante en otros presupuestos, sino que si hay un interés casacional, hay un interés de la Corte de Casación de decidir X caso, entonces podrá hacer uso del interés casacional. Todo ello para fortalecer lo que es su función de unificación de la jurisprudencia. Me explico. Y ojo, el tema del interés casacional es objetivo, por el que se ha optado en la ley 223 es el objetivo, que es el que establece unos parámetros puntuales. Y en Y definitiva es el que está en la doctrina, en el derecho español. Y será en definitiva la propia Suprema Corte de Justicia la que fije los criterios, la que vaya fijando cuándo hay un interés casacional o no. Correcto. Tiene parecido, estamos hablando de un interés casacional que tiene un parecido a la relevancia constitucional, tiene un parecido al certiorari, pero tiene sus diferencias. Por ejemplo, el certiorari americano lo que persigue es que la Corte Suprema de los Estados Unidos decide qué caso conoce y cuál no. La Corte de Casación Dominicana no puede hacer eso, porque tiene unos parámetros que establece la ley. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa comercial, amigos, y enseguida regresamos con más sobre este interesantísimo tema. Bien, amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos, compartiendo con el profesor Napoleón Esteves Lavandier, con quien hablamos acerca de las novedades de la Ley 2-23 sobre el recurso de casación. Napoleón, señalabas en el segmento anterior las particularidades del interés casacional y también todo lo relativo a la aplicación de la cuantía como un requisito para la admisibilidad del recurso de casación. A nosotros nos parece particularmente relevante que nos expliques un poco sobre cómo cambió esta ley la tramitación, es decir, la instrucción del procedimiento de casación, los plazos de interposición, los plazos para defenderse y los plazos para fallar, porque sabemos que uno de los motivos también que justificaron la normativa radicaba en que la anterior ley dejaba, digamos, en manos de las partes la instrucción y muchas partes abusaban de la existencia del recurso sobre la base del efecto suspensivo o, digamos, amparándose en el efecto suspensivo. Entonces nosotros queremos saber cómo trata la nueva ley el efecto suspensivo y el acceso ya, digamos, el trámite de instrucción del procedimiento de casación. Ok. Me voy a permitir brevemente redondear el tema del interés casacional, que no lo terminé ahorita. Mira, el interés casacional se va a evaluar por 3 puntos esenciales que están en la ley. Uno, te establece que habrá interés casacional cuando la decisión impugnada sea contraria a algún precedente de la Suprema Corte de Justicia, de la Corte de Casación. Ese es uno. 2, cuando las cortes de apelación, o sea, los tribunales de segundo grado, existe un conflicto en criterios. Ahí también va a haber un interés casacional. Pero también hay interés casacional cuando hay una contradicción entre fallos o sea, cuando hay criterios diversos entre los mismos órganos de la Suprema Corte de Justicia. Me explico, si la tercera sala entiende una cosa y la primera otra, que son 2 salas que tienen algunas cosas en común, también eso abre el interés casacional. El interés casacional no quiere decir que automáticamente la Suprema dice que hay interés casacional para conocer ese recurso, es que se va a casar. No, la Suprema Corte de Justicia lo que quiere, lo que va a evaluar, o sea, lo que le da entrada al recurso. Pero eso no es una causa de casación automática, que he escuchado esa confusión, sino que procede una evaluación del recurso. Exacto. Es lo único que hace la Suprema cuando dice eso. En el caso, por ejemplo, de que hay una contradicción entre las cortes o entre
sobre todo entre la Corte de Apelación y la Suprema Corte, o una corte, o una sala de la Corte de la misma Suprema, ¿qué sentido tiene el abrir el recurso y permitirlo y decir que no es automático la casación? Que puede permitir que la Suprema Corte de Justicia enmiende su criterio. Puede que una de las dos salas acceda. Puede que la Corte de Apelación tenga razón. Una Corte de Apelación viene y me presenta lo mismo que yo fallé anteriormente con otro criterio que parece razonable. Y la Suprema humildemente tendrá que recoger y va a tener, o sea, la dinámica del recurso va a aumentar ahora. Sobre la pregunta que me haces ahora, es bueno retener lo que decía ahorita. El recurso de casación tiene una de sus características, la primera, es el interés público. ¿Qué le da el interés público? Sus dos funciones fundamentales. Su función nomofiláctica, es decir, ser guardiana de la aplicación de la norma jurídica. Eso es importante también. La ley cambia ya el término de guardiana de la ley a ser guardiana de la norma jurídica para cubrir todas, o sea, decretos, o sea, reglamentos, todo lo que tenga una aplicación general y normativo en el sistema dominicano. Pero tiene la otra función de unificadora de la jurisprudencia. Esas dos funciones le dan entonces a la Suprema Corte de Justicia para terminar dando lo que se llama la seguridad jurídica, para ese principio de la seguridad jurídica, ser guardiana de ella, le da el interés público. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ya el recurso entra a la Suprema Corte de Justicia, era necesario que sea la Suprema Corte de Justicia que tuviera mayor impulso del proceso. Esta ley le da el protagonismo en la actividad procesal al secretario general de la Suprema Corte de Justicia, quien ahora va a monitorizar el proceso. El proceso ya no se va a detener porque la parte recurrida no deposite. El proceso no se va a detener porque el Ministerio Público no opine en los casos que tenga que opinar, porque ya se eliminó el proceso de opinión del Ministerio Público en la mayoría de los casos, sino que se establece para casos excepcionales. La ley establece que nada de eso detiene el curso del trámite. Entonces, a tu pregunta de qué ha cambiado, bueno, se va a seguir depositando en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia el recurso de casación. Ya no se va a necesitar el auto del presidente, sino que simplemente se deposita el recurso de casación y entonces se hace el emplazamiento dentro de los plazos que establece la ley. El recurrido, cuando va a notificar su memorial de defensa, cuando produce su memorial de defensa, primero lo va a depositar en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia y luego va a hacer los actos de notificación que tenga que hacer y los va a depositar en la Suprema Corte de Justicia. Fíjate que hemos invertido en el sistema actual de esta ley 223, se ha invertido el que eran actos extrajudiciales y luego se depositaban en la Suprema. Exacto. Ahora primero se depositan en la Suprema y se van y se hacen las notificaciones. ¿Qué conseguimos con eso? Que ya el secretario tiene su expediente completo. El expediente se completa más rápido. El proceso anterior superaba los 110 días, sin incidentes y sin nada. O sea, un proceso que caminara bien. Y sin sanción. Y sin sanción y sin nada, que caminara bien, duraba 110 días. Ahora estamos hablando de 36 días. Y con sanciones. Si el recurrido no deposita o no notifica. Tiene algo interesante la ley, es que ya no hablamos de perención, no hablamos de defecto, o sea, de defecto por resolución, no hablamos de exclusión de recurrente, de recurrido, o sea, todas esas cuestiones incidentales o que incidentaban el proceso ya no existen. Y eso evita que la Suprema Corte de Justicia tenga que emitir una resolución, evaluar ese incidente y tener que emitir una decisión y firmar todas esas resoluciones. Entonces, el trámite es más rápido. Los plazos, más importantes, se le establecen plazos a la Suprema Corte de Justicia para fallar. Una vez el expediente ya está en estado de fallo, que lo será cuando el secretario mande el expediente a la sala, porque ya no hay audiencia tampoco, salvo que la Suprema Corte disponga que hay que celebrar alguna audiencia. Entonces, ¿cuáles son los plazos? El plazo ordinario para fallar son 6 meses. Pero para los casos urgentes, que la ley determina urgente, como referimiento, embargo inmobiliario, divorcio, establece que será fallado en 2 meses. Ambos plazos pueden ser prorrogados un mes más si la Suprema Corte de Justicia se aboca o decide, más que abocar, o decide dictar un fallo directo del caso, porque ya la sentencia va a ser un poquito más compleja que si fuera simplemente casando o rechazando. Muy bien, Napoleón, ¿y cómo se regula lo relativo al efecto suspensivo?
que ahorita mencionaba que ese era uno de los elementos que hacía que muchas partes abusaran del recurso de casación, Correcto. que interpusiesen recursos de casación hasta de manera temeraria, simplemente para retrasar la ejecución de una decisión. En efecto, ya ciertamente no tiene efecto suspensivo. La regla es que no tiene efecto suspensivo el recurso de casación, sino que excepcionalmente el artículo 27 establece unos casos en que sí tiene efecto suspensivo automático, como lo tenía anteriormente. Esos casos incluso son casi los mismos que establecía la ley 3726 antes de la modificación de la 491. Y estamos hablando de inscripción en falsedad, divorcio, nulidad de hipoteca, que son casos que ciertamente la ejecución de esas decisiones podría conllevar un problema. Por ejemplo, vamos al divorcio. Si se ejecuta un divorcio y luego la Suprema anula la decisión, ¿cómo llama el divorcio para atrás? O sea, ya tiene que ver con el Estado y la capacidad de la persona, entonces puede ser un inconveniente. Entonces, por eso esos casos mantienen su efecto suspensivo, valga la redundancia. Claro. Ahora, el artículo 27 establece, hay un cambio en el tema, porque ahora la suspensión la fallan los presidentes de las salas. Es decir, se va a poder demandar Se va a poder la suspensión. demandar la suspensión. Al cerrarte el efecto suspensivo, entonces tengo que abrirte una demanda en suspensión, porque hay sentencias que a lo mejor ameriten que sean suspendidas. Entonces, esa competencia se le da al presidente de la sala civil, al presidente de la tercera sala y el presidente de la Suprema Corte de Justicia cuando preside las salas reunidas. Muy bien. Y esas demandas en suspensión son reguladas por una resolución que en los próximos días va a dictar el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, como lo ha hecho siempre. Muy bien. Napoleón, ya para terminar, solo nos gustaría que nos indicaras cómo se modula o cómo se ha modulado la entrada en vigencia de la ley. Como es una ley que tiene que ver con procedimientos, se entiende que rige la máxima de que la ley procesal aplica inmediatamente. Pero sería importante para los televidentes que sepan, bueno, qué pasa con las sentencias del año pasado, las sentencias que se emitieron antes del 17 de enero, que es la fecha de publicación de la ley, o los recursos que también se habían interpuesto antes. Sí, ciertamente, como tú dices, existe el principio de que la ley procesal tiene una aplicación inmediata. Pero la ley misma ha temperado un poco su entrada en vigencia, que no tiene vacación ley, la ley, pero a mi juicio no la necesitaba. ¿Por qué? Primero, establece para los recursos de casación ya en la Suprema Corte de Justicia, es decir, antes del 17 de enero del 2023, del 17 de enero del 2023, que es cuando entra en vigencia, la ley no aplica, lógicamente, más que no aplica en cuanto a los presupuestos de admisibilidad, plazo, etc. Pero lo que es trámite, lo que es preparación del fallo, sí aplica. Es decir, no hay obligación ya de celebrar audiencia, aun cuando el expediente haya entrado antes. No hay que requerir dictamen al Ministerio Público. No hay necesidad de dictar auto del presidente, etc. O sea, ese tipo de trámites para preparar el expediente, para ponerlo en estado de fallo, ya no es necesario. Y eso va en pro de la celeridad del recurso y de la eficacia del recurso. Ahora, ¿qué pasa con los recursos que se introducen luego del 17 de enero del 2023? Ahí tenemos que tener en cuenta lo siguiente. En efecto, no aplican los presupuestos de admisibilidad de la nueva ley. ¿A cuáles? A los casos en que el recurso de casación ataca o impugna una sentencia dictada antes del 17 de enero del 2023. La ley lo especifica. ¿Por qué es eso? Muy lógico. No podemos cambiarle las reglas del juego a una decisión que ya fue dictada y era susceptible de un recurso con unas reglas. Claro. Poniendo un ejemplo práctico y el más común que se verá. Una sentencia condenatoria que no supera los 200 salarios mínimos que fue dictada el 13 de enero del 2023 o antes para atrás. Esa sentencia no supera los 50 salarios mínimos. ¿Podríamos nosotros declarar inadmisible el recurso contra esa sentencia que cuando esa sentencia salió era recurrible? Claro. Entonces yo no puedo aplicarle ese presupuesto de admisibilidad. Entonces por eso la ley retiene que esas sentencias se aplica la ley 3726.
salvo el tema que dije de los trámites y la preparación del recurso. Ya después todo aplica. El efecto suspensivo ya no aplica. Muy bien, muy bien. Ya Muchísimas gracias, Napoleón. Yo creo que ha sido muy edificante esta comparecencia, una especie de diplomado abreviado. Fue muy abreviado. Sí. Fue muy abreviado porque faltó hablar de muchas cosas. Sí, vamos a tener que hacer varias entregas. Amigos, hasta una próxima entrega de su programa Enfoques Jurídicos. Muchas gracias por la sintonía.